Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de los gases ideales cuyo enunciado es el siguiente. ¿Cuántos moles de metano hay en 50 litros a una presión de 760 milímetros de mercurio y 32 grados Celsius de temperatura? Ahora bien, la teoría de los gases ideales ya la expliqué en un video anterior. Por lo tanto, voy a proceder a colocar los datos del problema. Se tiene un volumen que es igual a 50 litros. Una presión que es igual a 760 milímetros de mercurio. Una temperatura que es igual a 32 grados Celsius. La constante es igual a 62,4 milímetros de mercurio por litro y todo esto dividido entre mol por grados Kelvin. Y debemos de hallar el número de moles. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P por B es igual al número de moles multiplicado por la constante y todo esto multiplicado por la temperatura. De esta fórmula debemos de despejar el número de moles. Realizando el despeje, vamos a obtener que el número de moles es igual a la presión multiplicado por el volumen y todo esto dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Ahora bien, se observa que la temperatura está en grados Celsius y debemos de trabajar en escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. Vamos a realizar su conversión. Conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Se tiene temperatura que es igual a 32 más 273,15 grados Kelvin. Realizando esta sumatoria, vamos a obtener que la temperatura es de 305,15 grados Kelvin. Excelente. Vamos a proceder a colocar sus respectivos valores en la fórmula. Se tiene que el número de moles va a ser igual a la presión. La presión nos indica que son 760 milímetros de mercurio. Esto multiplicado por el volumen, que son 50 litros. Y todo esto dividido entre la constante, que es 62,4 milímetros de mercurio por litro. Y todo esto dividido entre mol por grados Kelvin. Y esto a su vez multiplicado por la temperatura que realizamos su conversión. Son 305,15 grados Kelvin. Excelente. Número de moles va a ser igual. Realizamos esta multiplicación. 38.000 milímetros de mercurio por litro y todo esto dividido entre el resultado que nos debe realizar esta multiplicación. Vamos a obtener un valor de 19.041,36 milímetros de mercurio por litro y todo esto dividido entre mol. Ahora bien, el número de moles va a ser igual al resultado que nos debe realizar esta división y va a ser 1,99
56 milímetros de mercurio, se cancela con milímetros de mercurio, litros se cancela con litros y obtenemos moles. Yo siempre que realizo estos ejercicios coloco 4 decimales para obtener un valor más exacto. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.